Dialogando con el padre Raúl Sánchez en la misa del día martes 8 de octubre del año 2019 se proclamó un extracto del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, un texto bastante conocido para todos nosotros, que es el de Marta y María. Bueno, ustedes ya lo saben, Marta muy ocupada en los quehaceres de la casa, llegó el Señor Jesús y obviamente pues no va a llegar solo, pues llega con sus discípulos y otra gente que acompañaban al maestro de Galilea. Y María pues se sentó a los pies del maestro, del verbo encarnado. Y dice la palabra del Señor que hay necesidad de pocas o mejor de una. Solo María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. ¿Qué? Escuchar a Cristo Jesús. La mejor parte. Cuando uno escucha la palabra de Jesús, entonces esa es la mejor parte. Cuando no se escucha la palabra de Jesús, pues no se está escogiendo la mejor parte, sino que se está escogiendo quizá una parte bastante complicada y también se deja de desatender o de atender más bien a lo que el Señor quiere transmitir y enseñar. Cuando uno empieza a observar y a analizar todo lo que están proponiendo en el sínodo de Alemania, encabezado por este cardenal tan respetado, el cardenal Marx, donde hay una serie de presupuestos de orden doctrinal, dogmático, moral, ¿no?, que no corresponden a la enseñanza de la Iglesia Católica. Vemos entonces aquí un claro ejemplo de qué es lo que pasa cuando no se escucha la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que Él es ayer, hoy y siempre. Y la palabra del Señor dice que todo pasará menos la palabra de Él. Y también dice que la palabra del Señor es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y que cuando se saca no regresa vacía. Y también nos dice que la palabra es Cristo Jesús. Él es el verbo encarnado, la palabra. Y hay que escoger la mejor parte, estar con Cristo Jesús y su palabra. Todo aquel que se aparta de Cristo Jesús y su palabra empieza a formar otra palabra, empieza a crear otra doctrina que está conformada por palabras, experiencias, enseñanzas, actitudes, comportamientos, vida, existencia. El que se aparta de Cristo Jesús se va a equivocar. Entonces, para que la situación no se vea así como tan fea, tan directa, que apartarnos de Cristo Jesús, no nos estamos apartando de Cristo Jesús. Lo que pasa es que hay que adecuar la palabra de Cristo. No se equivoquen. Hay que escoger la mejor parte, porque Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia, o sea que no hay que adecuar nada, no. La palabra del Señor es dogma. Así como el Señor Jesucristo dice, por ejemplo, perdonar a los enemigos, eso es palabra del Señor, ¿no? Amad a aquellos que los persiguen, eso es palabra del Señor. Palabra del Señor también es, si ustedes no perdonan a sus hermanos, el Padre tampoco los va a perdonar a ustedes. Eso también es palabra de Dios. Palabra del Señor también es cuando dice conviértanse. Eso también es palabra del Señor. Entonces, el que está cerca a Cristo Jesús conoce su palabra. Y la manera más, más concreta de estar con Cristo Jesús, entonces es ¿cómo? ¿Cómo? En la iglesia. ¿Cuál? La iglesia que el mismo Jesucristo edificó. Porque eso está en su palabra. Mateo 16, 18. Y el que está en su iglesia, en la iglesia que Cristo fundó, quiso edificar, el que está allí, ese ha escogido la mejor parte. Porque el que está en la iglesia
sabe que existe algo que le va a dar certeza de lo que Cristo dijo. La tradición, la Biblia y el magisterio. Eso nos da a nosotros la certeza de que estamos cerca del Maestro, así como María. Nos sentamos al pie del Maestro y el Maestro está en la iglesia que Él mismo constituyó. Por eso los hermanos separados están en otras iglesias y no se quedaron al pie del Maestro, sino hicieron de la palabra de ese Maestro otra cosa porque se apartaron. Así muchos no les guste lo que estoy diciendo, no importa. Y entonces ahora los obispos alemanes, estos pastores alemanes, pues están trabajando algo que cuando uno empieza a mirar todos los presupuestos, iniciativas y cosas ya que están dichas, ¿no? Y que están en los medios de comunicación católicos, ¿no? Y también laicos, vemos que hay muchas cosas que van en contra de la palabra del Señor, en contra del magisterio de la iglesia y en contra de la moral de la iglesia católica. Ordenación de mujeres, por ejemplo. Eso ya quedó zanjado cuando su santidad San Juan Pablo II lo afirmó. Porque el Señor escogió a los que Él quiso y escogió varones. No es ningún derecho ser sacerdotisa, no es ningún derecho. Así como que tampoco es derecho ser sacerdote. Un varón, no tiene derecho a ser sacerdote porque el sacerdocio no es un derecho, no, es un don, es un misterio, punto. Pero ahora quieren hacer otras cosas. La realidad que comportan los homosexuales, ¿no? Bendiciones para los homosexuales, comunión para los homosexuales, de acuerdo a una realidad subjetiva, de acuerdo a una realidad de acompañamiento, de acuerdo a una realidad de la misericordia y cosas de estas. Se han apartado de la palabra del Señor. Este texto es maravilloso cuando el Señor bien lo dice. Le respondió el Señor a Marta: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. Y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Esa es la que nos toca a nosotros. Que no nos quiten la palabra del Señor, que no nos quiten a Cristo Jesús, que no nos quiten la iglesia que Él mismo edificó, que no nos quiten eso. Mantengámonos firmes en la palabra del Señor. Y cuando usted escuche cosas distintas a la enseñanza del Señor, por ejemplo, que la homosexualidad, que los homosexuales, que ellos también tienen derecho, eso no es palabra del Señor. No. Que los luteranos casados con católicos, ellos también pueden comulgar. Esa no es palabra del Señor. Que los indígenas nos van a enseñar a dar y a transmitir sus tradiciones, sus culturas, ¿no? Porque ellos a darnos a nosotros como una nueva revelación. Eso no es palabra del Señor. Y otras tantas cosas que hay por ahí. Ajustémonos a lo que enseñó el Señor y tenemos la certeza de que cuando está la tradición, cuando está la Sagrada Escritura y el magisterio que custodia esto, pues estamos ciertos y seguros de que hemos escogido la mejor parte. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.